Y hace algunos meses veíamos pues, una entrevista del ministro de Seguridad donde aseguraba que según información de la Policía Nacional hay más de 500 jóvenes que están involucrados con pandillas, narcotráfico o crimen organizado. Y el mes pasado veíamos el caso inédito en Colón donde murió un estudiante producto de un tiroteo en un colegio. Vamos a analizar este fenómeno de las pandillas y los jóvenes con un experto. Alonso Ramos se encuentra ya con nosotros, él es sociólogo. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Hola Madeleine, muchas gracias. Un saludo al noticiero de Next y a toda la audiencia. Señor Ramos, comencemos explicando de dónde podría provenir este fenómeno, qué podría causar que los jóvenes se involucren con pandillas, qué puede atraer a un menor de edad a una pandilla. Bueno, yo les puedo decir que hay evidencia sólida que pues, determina o que apunta a que las condiciones de vida material en la juventud es un factor criminógeno vital, ¿no? Que de alguna u otra manera se convierte en una especie de factor que empuja a algunos jóvenes a participar de organizaciones criminales, ¿no? Yo creo que también hay que aclarar un poco esto. Ojo, un grupo de jóvenes en una esquina de un barrio no son una pandilla. Claro. Yo de verdad no estoy seguro, porque el director de la policía, John Dorgen, en alguna entrevista reciente ha planteado que hay 240 pandillas juveniles en Panamá. Yo no estoy seguro, no estoy completamente seguro que eso sea así. Con esto no estoy negando que haya jóvenes que participan de crimen organizado, para nada. Sí es un fenómeno que está sucediendo en Panamá. Sin embargo, creo que todos los esfuerzos que hagamos en términos de análisis deben ir enfocados en tratar de comprender por qué estos jóvenes se incorporan, ¿no? Y como te acabo de decir, las condiciones de vida material son un elemento importante. La población joven de Panamá, es decir, aquellos que tienen entre 18 y 29 años, son el 25% de la población, un cuarto de la población. Sin embargo, ese cuarto de la población que es clave para el desarrollo del país, una parte importante de ellos se encuentran en pobreza, se encuentran desempleados, por ejemplo. El desempleo en Panamá es el 10% de la población económicamente activa, pero en la población joven se duplica. El 50% de los niños que entran a primer grado no se gradúan de sexto año. Entonces hay una serie de factores sociales, como les digo, educación, falta de políticas de empleo, falta de políticas lúdico-culturales y de atención del tiempo de ocio, que podrían convertirse en un factor que es un detonante a que algunos jóvenes participen del crimen organizado. Ahora, también cuando vemos estas entrevistas con las autoridades, mencionan mucho el tema de la familia. Mencionan a los padres que deben ser más responsables, que deben estar más al pendiente de cuáles son las actividades que hacen sus hijos. ¿Qué tanto de esta responsabilidad también tiene la familia? La familia es un elemento importante, es un pilar. Sin embargo, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos acá es cuáles son las condiciones de la familia panameña hoy, cuáles son las características de la familia panameña hoy. Primero, lo que tendríamos que decir es que no hay una sola familia, ¿no? Este modelo de familia nuclear, de un papá, una mamá, dos, tres hijos, papá y mamá, papá trabajando y mamá en la casa cuidando y atendiendo a los niños, ese modelo de familia en Panamá cada vez existe menos, ¿no? Claro. Hay familias nucleares, pero por las propias condiciones de materiales de vida, por la desigualdad, la pobreza, la inequidad, el trabajo informal, papá y mamá tienen que trabajar, cuando existe papá y mamá tienen que trabajar ambos, ¿no? Pasarse 8, 10, 12 horas, 14 horas fuera de la casa. Entonces acá la pregunta es, ¿quién atiende a esos niños? Eso es en el caso que haya familias nucleares, pero una cantidad importante, el 75% de los niños y niñas que están naciendo en Panamá en estos momentos lo hacen en familias monoparentales, ¿no? En familias donde hay un cuidador, y ese cuidador por lo general son mujeres, y por lo general son mujeres jóvenes. Entonces, efectivamente la familia es un factor central, ¿no? Pero es que la familia panameña está en crisis también. Yo creo que acá, insisto, acá debería darnos vergüenza a nosotros como país, debería darnos pena que un país con ingresos medio altos, porque Panamá es un país de ingresos medio altos, se expresen fenómenos como los que estamos viendo en este momento en Panamá. Altas tasas de desempleo juvenil, este tema de la delincuencia, la violencia intrafamiliar, las unidades familiares
en crisis, etcétera. Y todo eso es un caldo de cultivo precisamente que aprovechan las organizaciones criminales para tenderle puente a algunos jóvenes que pues sí, caen, hay jóvenes que caen en esa tentación. Claro, y ahora, la idea de analizar de dónde viene este fenómeno, por qué pasa esto, también es buscar soluciones. ¿En qué podrían prestarle más atención las autoridades o el gobierno como tal? ¿Qué tipo de políticas se podrían implementar para seguir, pues, promoviendo que los estudiantes sigan en los colegios, los niños sigan haciendo pues otro tipo de actividades y que no se dejen guiar o se dejen llevar por este puente que tienden las pandillas? Mira, Maylene, en este momento hay una coyuntura bien interesante, bien interesante. En un margen de tiempo corto, es decir, en el último mes, se han aprobado dos leyes que desde mi punto de vista son importantes, son cruciales y son estratégicas. Por un lado, recién se acaba de aprobar y ratificar por el presidente de la República la ley sobre la ley de política criminológica de Panamá. Es la primera vez que el país cuenta con un instrumento de este tipo, ¿no? Con un instrumento que busca hacer que haya una coordinación, una cohesión interinstitucional desde la lógica de la prevención y la seguridad ciudadana en el país. Eso es importante. También se acaba de aprobar la política de juventud 2022-2027. Entonces, yo creo que estos dos instrumentos jurídico-normativos que crean una especie de marco de actuación institucional y de coordinación institucional son importantes, son importantes. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos en Panamá en cuanto a las políticas sociales es que precisamente las instituciones que tienen que ver con lo social en Panamá, y lo acabamos de ver con el escándalo del IFARU, y lo vimos con el CENIAF, y lo hemos visto con el PAN, y lo hemos visto con el MEDUCA, las instituciones sociales en Panamá están permeadas por el clientelismo político. Es decir, esas instituciones nobles como el MEDUCA, como el MIDES, como el CENIAF, como el IFARU, que deberían estar orientadas y destinadas precisamente a crear condiciones que permitan que los jóvenes y las jóvenes en condición de vulnerabilidad salgan de esa condición de vulnerabilidad y no sean tentados por el crimen organizado. Esas organizaciones están permeadas por el clientelismo y están siendo utilizadas, por un lado, como un nicho, como una cuota política para ubicar a aliados partidistas y a personas que trabajan para X o Y político, por un lado, y por otra parte, los fondos y los recursos públicos de esas instituciones, que no es que sean tampoco la gran inversión. Panamá es uno de los países que menos invierte en lo social, pero lo que se invierte está siendo utilizado de manera poco transparente y hay un sinnúmero de casos de corrupción. Acabamos de verlo en el IFARU. O sea, hagámonos esta pregunta. Con todos esos dineros que se utilizaron para estos auxilios, ¿cuántos jóvenes en situación de vulnerabilidad pudieron haber regresado a los colegios? Jóvenes que fueron expulsados del sistema educativo porque no tenían cómo pagarse la escuela o cómo pagarse la universidad. Claro. Entonces, creo que hay dos instrumentos importantes. Yo soy optimista en ese sentido. Sin embargo, a esos dos instrumentos habría que acompañarlos de unas instituciones mucho más robustas y de unos presupuestos destinados a lo social más coherentes con la lógica de crecimiento económico que ha tenido el país. Una forma de distribuir las riquezas es precisamente invertir a través de planes y proyectos de carácter social. Claro. Alonso Ramos, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Pues el señor Ramos, sociólogo, dándonos su punto de vista respecto a esto que está ocurriendo en nuestro país y que es también preocupante y que podría volverse muy peligroso al pasar de los años.